Muy buenos días, Dios te bendiga, hermano y amigo que escucha este mensaje. El hombre y la Biblia, basado en las dos simientes, en la simiente de Israel y también en su descendencia. Israel, como sabrás, tiene dos teologías: la teología de la simiente y la teología de la descendencia. Dentro de lo que son las dos teologías de Israel, simiente y descendencia, hoy estaremos continuando el tema El hombre y la Biblia, pero dentro de esa serie llamada tema, titulada El hombre y la Biblia, estamos desarrollando la soberanía de Jesús. La soberanía de Jesús hoy la estaremos desarrollando. Estamos continuando con la soberanía de Jesús en el programa El hombre y la Biblia. Puedes buscar tu Biblia, búscala en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Estaremos leyendo en la Biblia Reina Valera 1960, la Biblia que habla de las dos teologías de Israel. Esta es la única Biblia que habla de las dos teologías de Israel. La puede hallar esta dos teologías en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 17 y verso 18. En el verso 18 habla de la teología de Israel, simiente. En el verso 17 te habla de la teología, descendencia. Teología es el conocimiento que te acerca a Dios. Por eso el profeta Eliseo enseñaba a los jóvenes, hijos de los profetas. Eso lo puede leer en Segunda de Crónicas, capítulo 6. Ahí va a ver al profeta Eliseo enseñando esta teología llamada simiente. Única Biblia que te habla de la dos teología. Reina Valera 1960. Ya tiene tu texto bíblico en la mano. Ahora estaremos leyendo para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a ti, Señor. Gracias por tus palabras que hemos leído. Gracias por el Comité de Traducción Bíblica que ha hecho posible que esta Biblia llegue a mi idioma. Reina Valera 1960, la única Biblia que te habla de la teología. En el libro de Génesis, capítulo 22, verso 18, la teología de la simiente y la teología de la descendencia. La teología de la descendencia la practicaban los escribas, los fariseos, ancianos y escribas. La teología de la simiente la practicaban los profetas, Moisés, pero también la practicaban los apóstoles y Jesús. Por eso la predicación de la teología, la simiente, es histórico-gramatical. Si tú observas bien, todos te mencionaban la historia y las gramáticas. Los profetas, Moisés, pero también los apóstoles. Histórico-gramatical es el método de predicación que usaba en la teología la simiente de Jesucristo. Observa que Jesucristo siempre mencionaba la historia y la gramática. Por eso seguimos hoy desarrollando la serie Las dos teologías de Israel, simiente y descendencia.
dentro de esa teología, continuamos con la teología la simiente. En la simiente estaremos desarrollando el tema la soberanía de Jesús. Jesús es soberano. Si aceptas su soberanía en tu vida, verás que tu vida va a cambiar. Recuerda que en Deuteronomio 29:29 la Biblia dice, Reina Valera 1960, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas a nosotros, para ponerla por obra, para que la enseñemos, de manera que no podemos nosotros enseñar nada que la Biblia ya no haya definido, porque ella misma se interpreta. La Biblia Reina Valera 1960 ella misma se interpreta. Lo que tú no conoces, lo que tú no entiendes, más adelante ella te lo explica porque es la única Biblia que se interpreta ella misma. No necesita intérprete privado, la Reina Valera 1960. Volvemos y leemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Como tú sabrás, amigo y hermano que escucha, el verbo tiene tres modos de expresarse. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Son los tres modos que hallamos para expresar el verbo. Entonces, la palabra Antiguo Testamento no es más que un modo de expresar la salvación. En la antigüedad, el modo que se usaba para expresar la salvación era el modo indicativo. Modo indicativo era el que se usaba en la antigüedad para expresar la salvación y por eso se le llama Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento tenía un modo llamado indicativo y ese modo indicativo se usaba siendo absoluto de una manera relativa. Lo que llamamos modismo relativo por absoluto. O sea, el modismo allí en el Antiguo Testamento viene del modo indicativo. En el Nuevo Testamento ya no se usa el modo indicativo, sino que se usa el modo imperativo. Y aquí en el modo imperativo no se usa este método que se usaba en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? El modo en que se expresaba la salvación. ¿En qué modo se expresaba la salvación en el Antiguo Testamento? En el modo imperativo. Digo, en el modo indicativo. El modo indicativo fue el modo seleccionado para expresar la salvación. Y por eso Jesús recibe el nombre, de simiente, porque era para expresar algo absoluto como algo relativo. Jesús es el Salvador del mundo, pero estaba expresado en el Antiguo Testamento en el modo indicativo. Ya en el Nuevo Testamento está expresado en el modo imperativo, donde Jesús da orden a los apóstoles, donde Jesús le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es su modo imperativo. Entonces, aparte de que se usaba un modo imperativo, hoy se usa un modo subjuntivo. Por eso la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, porque el verbo es el que se expresa en tres modos diferentes, modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. En el principio era el verbo, y el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo pertenece
a las 9 palabras que forman nuestro idioma. Acción, cambio y movimiento. Nuestro idioma está formado por 9 palabras. De ahí es que Ricardo Arjona tiene que buscar una persona que conozca la gramática para no seguir escribiendo tanto disparate y cantándolo. Cuando la Biblia dice en el principio era el verbo, está diciendo que ya no es verbo, que eso era en el tiempo pasado. Hoy Jesús no es verbo, hoy Jesús es sustantivo, porque sustantivo es una palabra diferente al verbo, y el verbo es de todas las cosas, digo, el sustantivo es de todas las cosas que hablamos. Si hablamos de piña, piña es el sustantivo. Si hablamos de naranja, naranja es el sustantivo. Siempre va a depender de las cosas que nos estemos expresando, pero el sustantivo siempre es de todas las cosas que hablamos. El verbo, nadie habla del verbo, porque el verbo es acción, cambio y movimiento. Entonces nadie hablaba de Jesús, porque sencillamente en el principio era el verbo. Que Dios te bendiga. Que Dios guarde tu alma. Que Dios bendiga todo tu entorno. Nosotros no decimos bendiciones porque practicamos la teología de Jesucristo. Si no decimos Dios te bendiga, porque Jesús mandó a decir Dios te bendiga en Números capítulo 6, versículo 22. En ninguna ocasión Jesús dijo bendiciones. Lo que dicen bendiciones es lo que practican la teología de la descendencia. Lo que practicamos la teología de Jesucristo, decimos Dios te bendiga porque es una orden que Él da en el libro de Números, capítulo 6, verso 22. Que Dios te continúe bendiciendo, amado hermano y amigo que escucha. No te dejes engañar. Jesús es soberano, aquí lo está diciendo. Aquí lo está expresando. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está expresada la soberanía de Jesús en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Y el 2, y era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Importante usar la gramática para poder establecer el texto de una manera correcta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Luego continuaremos con esta serie, las dos teologías de Israel, simiente y descendencia.